Hoy hablaremos sobre la citis y sus 3 vías, pero antes conozcamos un poco sobre lo que es. Recordemos un poco sobre el peritoneo y su relación con la citis. El peritoneo es una membrana serosa que recubre la cavidad abdominal y los órganos abdominales. Se compone de 2 capas, la capa parietal que recubre la pared abdominal y la capa visceral que cubre los órganos abdominales. Entre estas 2 capas hay un espacio virtual llamado cavidad peritoneal. Como función primordial del peritoneo, tenemos que este disminuye el roce de los órganos y sirve como resistencia hacia las infecciones. Cuando se produce ascitis, el peritoneo responde a esta acumulación de líquido mediante la absorción de agua y solutos de líquido acítico. Esto puede llevar a cambios en la anatomía y la función del peritoneo. Por ejemplo, la capa parietal del peritoneo puede engrosarse debido a la inflamación crónica y las células mesoteliales que recubren el peritoneo pueden sufrir cambios patológicos. La presencia de ascitis puede afectar la función de los órganos abdominales al ejercer presión sobre ellos, lo que puede interferir con su función normal. Además, la acumulación de líquido puede conducir a complicaciones como infecciones, como lo es la peritonitis bacteriana espontánea, dificultad respiratoria debido a la compresión del diafragma y alteraciones en el equilibrio electrolítico. La ascitis se define como la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal. En situaciones normales, la cantidad de líquido seroso en esta cavidad debería estar entre 25 a 50 mililitros. El 80 al 85% de las ascitis están asociadas a enfermedad hepática crónica. A continuación, abordaremos 3 de las principales vías para la formación de ascitis. Para entender este primer mecanismo de la ascitis en relación con la hipoalbuminemia, debemos saber que la albúmina es una proteína sintetizada en el hígado, es decir, las afecciones a nivel de este órgano generarán desequilibrios en los niveles de albúmina. La función principal de esta proteína es mantener constante la presión oncótica en 25 mililitros de mercurio. La presión oncótica es la encargada de mantener el líquido dentro de los vasos sanguíneos sin que éste se filtre a otros tejidos. Los niveles de albúmina baja, es decir, hipoalbuminemia, van a disminuir la presión oncótica, por lo que el líquido del espacio intravascular se va a filtrar hacia los tejidos y va a generar la ascitis. Entre algunas causas de la hipoalbuminemia tenemos a las hepatopatías como la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico y la desnutrición. La barrera entérica es un sistema complejo que protege el intestino delgado de la penetración de patógenos y toxinas, mientras permite la absorción de nutrientes esenciales. Está compuesta por varias capas anatómicas y funcionales, que incluyen la mucosa intestinal, la lámina propia, la muscularis mucosae, la submucosa, la muscular externa y la adventicia. La ascitis por endotoxinas puede causar disfunción en las uniones estrechas entre las células epiteliales del intestino, lo que resulta en un aumento de la permeabilidad intestinal. Esto permite que las endotoxinas y otras toxinas bacterianas pasen desde el lumen intestinal hacia el tejido subyacente y la circulación sanguínea. También se produce una inflamación localizada en la mucosa intestinal, activación del sistema inmunitario y cambios en la microbiota intestinal, todos los cuales contribuyen a la disfunción de la barrera entérica. Hablaremos un poco sobre cómo se produce por las endotoxinas. Aquí, el lipopolisacárido, el cual es un componente mayoritario de la membrana externa de las bacterias gram negativas, pasa a la barrera entérica ya sea solo o acompañado por E. coli. En este punto, el lipopolisacárido estimula el sistema mononuclear fagocítico y los macrófagos producen factor de necrosis tumoral alfa, dando lugar a que las células endoteliales produzcan óxido nítrico que dará lugar a una vasodilatación generalizada en el organismo. Esto se explica por qué el paciente con insuficiencia hepática crónica tendrá eritema palmar. En el área esplácnica es donde ocurre principalmente una gran disminución de las resistencias periféricas y caída de la presión arterial. Como consecuencia de esta disminución de las resistencias periféricas, se estimulan los vasoreceptores, dando lugar a la producción de catecolaminas, lo que le producirá al paciente taquicardia. En cambio, esta caída de la presión arterial hará que se perfunda menos el riñón y se active el eje renina-angiotensina-aldosterona. Como consecuencia, la acción de la angiotensina produce una intensa vasoconstricción renal, aumentando la presión arterial. La angiotensina 2
También desencadena la liberación de la hormona aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales y de la vasopresina por parte de la hipófisis. Esta aldosterona y vasopresina provocan la retención de sodio por parte de los riñones. La aldosterona también provoca que los riñones retengan potasio y el incremento de los niveles de sodio provoca retención de agua, aumentando así el volumen de sangre y la presión arterial y produciendo finalmente la ascitis. Explicando un poco sobre la ley de Starling para entender la ascitis por hipertensión venocapilar, en condiciones normales los capilares mantienen un estado de equilibrio casi perfecto, donde la cantidad de líquido que se filtra desde los extremos arteriales es prácticamente igual al líquido que regresa a la circulación por absorción. Aunque existe un ligero desequilibrio, este se explica por el líquido que finalmente retorna a la circulación a través de los vasos linfáticos. El equilibrio Starling se rige por las presiones en los capilares arterial y venoso, promediándose para calcular la presión capilar funcional media a lo largo de todo el capilar, que se establece en 17.3 milímetros de mercurio. En la circulación capilar total se encuentra un equilibrio entre las fuerzas exteriores totales de 28.3 milímetros de mercurio y la fuerza interior total de 28 milímetros de mercurio, con un ligero desequilibrio de 0.3 milímetros de mercurio que resulta en una filtración neta ligeramente mayor hacia los espacios intersticiales que la reabsorción. Cuando la presión capilar se eleva significativamente por encima del valor medio de 17 milímetros de mercurio, la fuerza neta que favorece la filtración del líquido hacia los espacios tisulares aumenta. Un aumento de 20 milímetros de mercurio en la presión capilar provoca un incremento en la presión neta de filtración de 0.3 a 20.3 milímetros de mercurio, resultando en 68 veces más filtración neta del líquido en los espacios intersticiales que en condiciones normales. Para evitar la acumulación de líquido en estos espacios, se requerirá un flujo de líquido hacia el sistema linfático 68 veces mayor, una cantidad que supera entre 2 y 5 veces la capacidad de los linfáticos para llevarse ese exceso. Como resultado, el líquido empezará a acumularse en los espacios intersticiales. En hepatopatías crónicas, la presión en la porta aumenta, generando hipertensión venocapilar en las vénulas y provocando un drenaje de líquido, conforme a la ley de Starling de los capilares. En las formas más comunes de hipertensión portal en las zonas postsinusoidales, se desarrolla hipertensión en los sinusoides debido a la obstrucción más allá de ellos. En este contexto, hay un aumento de dos territorios capilares, los sinusoides y los capilares de la serosa del peritoneo, lo que facilita el drenaje. La trasudación que se produce en los linfáticos alrededor de los sinusoides en el espacio de Dice resulta en el drenaje del líquido desde la superficie hepática hacia la cavidad peritoneal. Este fenómeno se presenta tanto en situaciones intrahepáticas postsinusoidales como en las poshepáticas, como la insuficiencia cardíaca y la cirrosis.